Joana Reposi, directora de Lemebel, una película que tardó 12 años y primero yo quiero aclarar que esta es una entrevista especial porque yo soy pareja tuya hace más o menos el mismo tiempo y he acompañado este proceso desde dentro, entonces tengo información privilegiada para preguntarte de Lemebel, esta película que está dando harto que hablar por el personaje, por el punto de vista también. Y quería preguntarte primero que nada por el tiempo, ¿no? 12 años de hacer una película es mucho tiempo. Todas las trabas que salieron de financiamiento en el camino, del mismo Pedro que tenía una personalidad bien compleja. ¿Qué te hizo terminar esta película después de tantas vallas que tuviste que ir pasando? O sea, más que nada estoy en desventaja, pero bueno, vamos a aceptarle el desafío. Eh, Mira, la verdad que el tiempo pasó. Yo la verdad que tenía una gran pasión por querer contar esta película, tenía una idea muy poderosa que tenía que ver con hacer esta película. Y estaba muy enamorada del personaje, estaba muy fascinada con lo que era Pedro Lemebel. Y claro, en el camino tú me acompañaste todo ese tiempo, viste como yo me frustraba un año que quería postularle un fondo, porque todo esto yo lo hice a pulso, con las cámaras que yo tenía. Muchas veces sin fondos. No, siempre sin fondos. O sea, los 8 años de trabajo con el registro fueron cero fondos, fue con la voluntad y el trabajo colectivo de amigos que me prestaban sus cámaras, que me acompañaban algunos, con la buena voluntad del audiovisual, del obrero audiovisual que me acompañó este tiempo, y yo con las cámaras que yo tenía y el acceso que tenía cercano a ellas, ¿no? Y lo que me hizo terminarla fue la convicción en la historia y en el personaje. ¿Cuántas veces yo y otra gente te decía, déjalo ahí, ya está? También habían peleas con Pedro, era complicado sacar este proyecto, no era cualquier película, creo yo. Claro, pero eso habla de mi tenacidad un poco y mis ganas de querer sacarlo adelante, y yo creo que habla un poco de cómo es el documentalista. El documentalista, los que somos documentalistas y lo que nos gusta este oficio, lo que más existe es la perseverancia. El amor por un tema, pero lo que más existe es la perseverancia y el sacar adelante, porque hacer una película documental es difícil porque finalmente, claro, está el problema de los presupuestos, está el problema de trabajar con personas de la vida real, que es lo que uno se tiene que enfrentar permanentemente, y en este caso yo me enfrenté a Pedro, que era súper luminoso, pero también oscuro a la vez, entonces eso me permitió lidiar todo este tiempo. Bueno, y Pedro no era fácil y tu relación con él era bien curiosa porque tú no eras muy conocedora de su obra y eso también probablemente les da una relación distinta al común, porque yo creo que la gran mayoría de la gente que tenía a Pedro alrededor, que lo admiraba mucho, tú no lo conocías tanto, de hecho él te dice en alguna parte que si tú me leyeras más me entenderías, te dice. Cuando estábamos hablando de AIDS New York. Sí, bueno, yo algo igual lo conocí por el show de los libros, ahí lo conocí, leí las crónicas de él, me había leído El Tengo Miedo Torero, igual conocía un poco su obra y su literatura, pero finalmente yo no era una fan. Entonces, en ese sentido, como no era fan de él y tampoco se estableció una relación más de igual a igual, no jerárquica, de una admiradora, y por eso teníamos la relación que teníamos y tuvimos la amistad que teníamos, o sea, y como que yo no sentía que estaba hablando con una vaca sagrada, ¿no? Sino que con un igual, con un amigo, un tipo que le gustaba lo mismo que me gustaba a mí, comer, tomar, la sibarita, teníamos como conectábamos desde el humor. Y también de la mirada hacia y crítica de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso me hizo a mí acercarnos y Pedro abrirme un poco su mundo y un poco de esa forma como se ve en la película, que era muy de tú a tú, que es lo que creo que también tiene un sello, marca un sello y una particularidad, y nos teníamos mucho cariño también. ¿Cómo era grabar con Pedro? Yo por lo menos lo veía que tú salías y nunca había como una hora de llegada, era muy impredecible todo. De hecho, había momentos en que tú pensabas que era una jornada de grabación y terminaba siendo una conversa, no prendías ni siquiera la cámara. En otras ibas con gente que también grababa lo que pasaba entre ustedes dos. Cuéntanos un poco de esa dinámica que era bien poco estructurada, ¿no? Bueno, era una montaña rusa. La verdad que era una montaña rusa, o sea, yo sabía, incluso cuando acordábamos, ya, vamos a grabar, ya, pero Pedro, mañana a las 2 de la tarde, sí, ya.
Llegaba a la casa, tocaba el timbre y cri, 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 o sea, no abría el timbre, ¡ay, yo! No sé dónde me fui. Entonces, siempre era la incertidumbre de que no se concretara la grabación y que ese encuentro no llegara a puerto. Muchas veces yo salí con millones de cámaras, cargada como macaco, y volví a casa a los media hora, ¿cachai? Porque no... algo pasaba, ¿no? O bien el Pedro me llamaba y me decía, yo vi mañana, hagamos la cuestión, era el 11 de septiembre, hagamos esta performance, que es el momento de hacerla, vamos de Pentamental, y yo ya, ok, pum, llamando amigos, préstame esto, o acompáñame, ¿quién me acompaña? Y así era la jornada, era como una montaña rusa. Muy impredecible todo. Todo. Y, por eso fueron 12 años también, ¿no? Claro. Y si tuviera que preguntarte un recuerdo con Pedro, un recuerdo que tú quisieras compartir o que se te viene a la mente rápido de haber estado con él, de esta amistad de tantos años. Pucha, como que un recuerdo así particular, ¿sabes lo que más tengo con él? Es el momento que estábamos en su departamento ahí en Merced y los momentos antes de prender la cámara eran fascinantes, o sea, el momento de que él me decía, Joy, ¿cómo estáis? No sé, cómo está el corazón, cachaba toda mi vida un poco, ¿no? Entonces me acompañó en varios momentos de mi vida y le encantaba la chimuchuña de la vida de uno, entonces en ese sentido como que nos pasábamos muchas horas hablando de los amores, de los proyectos en que estábamos, de sus desamores, me contaba, no sé, del chico con que había estado, que estaba profundamente enamorado y que hacía, entonces era muy bonito ese momento, el momento de antes de prender la cámara, cuando salíamos a la calle a tomar tecito, compramos el pancito en el boliche de la esquina, en Santo Domingo, no era Santo Domingo, no me acuerdo la calle estaba detrás, comprábamos el pan, comprábamos palta, comprábamos mantequilla, queso, jamón y nos hacíamos un tecito muy rico en ese balcón de su casa. Y era bacán eso, porque era como estar con un amigo y era muy entrañable, ¿no? O en los momentos, por ejemplo, que yo lo llamaba y le decía, oye Pedro, estoy haciendo una película, otra, porque en esos 12 años estuve contigo, tuve un hijo, ¿cachai? Hice otra película que se llama Matriz, entonces yo le contaba, estoy con la película, se me acaba de ocurrir una idea bacán y nos pasábamos, o sea, era muy entretenido contarle los proyectos que uno tenía y era muy entretenido porque finalmente cuando tú conversas con un otro y de tu proyecto, lo que quería hacer, y de la proyección, de la mezcla de la textura, entonces él me comprendía muy bien el lenguaje cinematográfico, entonces vibraba de la misma manera como vibraba yo y eso era muy bonito. Yo me acuerdo una noche de haber hablado por él por el teléfono y hablábamos mucho rato y fue muy bacán. ¿Y cómo reaccionaba él con las personas que tú llevabas de repente externas a grabar? Que es difícil meter a otra persona a la intimidad de Pedro y él tampoco se guarda mucho. Si le cae mal a alguien, lo echa de su casa. Bueno, me pasó en varios momentos. Porque yo, la fijación que tenía con Pedro de querer hacerlo con él vino desde siempre, desde que lo conocí. Yo un tiempo que trabajé en El Testigo, en Canal 13. Y en ese momento, en ese programa, que fue un programa súper bueno, como era que era documental, reportaje, yo tenía ganas de hacer algo con la contracultura de los 80. Y a mí me parecía fascinante Pedro, entonces llevé a un amigo mío que es Juanito Ruimayó, que en ese momento era como hacía la práctica, estaba recién partiendo, investigación, producción, que es un gran periodista de Canal 13, de Contacto, que hoy día vive en Berlín y que le mando muchos saludos porque es un gran amigo. Él se acuerda, ese momento fue inolvidable. Invito a Juan. Pedro, por supuesto, se enamoró de Juanito, que era un bello, y empezamos a conversar. Eso fue la casa que tenía en Dardiñac. Y conversamos, hablamos de la vida, y empezamos a hablar de política. Juanito en ese entonces venía de una familia de derecha, entonces ahí hubo una discusión y Pedro se enfrescó con la discusión. Después de haber fumado pito, tomábamos, entonces nos echó de la casa, literal. O sea, me echó con Juanito, ahora yo lo conocía y me dijo, nunca más se me traiga estos personajes indeseables a mi casa. Bueno, y después fui contigo también. Me acuerdo de haber estado junto, que te lo presenté, que también se enamoró de ti, pero claro, era mi pareja, entonces tuvo respeto y lo pasamos súper bien. También era súper acogedor. Bueno, y también estuve con la María Ignacia Kurt, que es una gran documentalista chilena, que me acompañó y aparece en la película. Me acuerdo que fue el día antes de postular un fondo concursable que yo necesitaba entrevista, pero en concreto para poder tener un contenido, para poder escribir. De los fondos tenés que escribir un guión, aunque nosotros habíamos pensado la película bien artifacti, pero igual teníamos que presentar un guión como con fundamentación, con ciertos temas. Entonces yo ahí le empiezo a hacer una entrevista muy puntúa, muy como de contenido. Y él estaba pero enojado. Que es todo lo que él no quería y lo que tú tampoco querías. Yo tampoco quería hacerlo. Para cumplir con el fondo. Tenía ciertos elementos que necesitaba poder fundamentar y para eso era investigación pura y dura, entonces estaba en la entrevista ahí y él así como, ay,
Y ahí fui con la Pollito, con la María Ignacia, y dije, hazme cámara mientras yo grabo, porque necesitaba levantar a más hacer un trailer. Qué difícil. Bueno, hablando del documental mismo... Espérame, y nos echó de la casa. Ese día, yo termino de hacer la entrevista, que está en la película, que es el gran fuerte de la película. Ya me cansé, y está al final los créditos, ya no más preguntas. Estamos. Y le cargó a esta mujer chismosa que andaba filmando mientras él yo lo estaba grabando. Entonces al otro día, en la noche me mandó un mail. Yo así no quiero seguir. Esto se acabó. Y cagué con el fondo audiovisual y ahí pasó un año más. Que me mandó una flor y me dice ya, sigamos. Bueno, el documental es bien poco tradicional, ¿eh? Y eso ha dicho mucha gente que no se parece mucho al clásico documental o a la clásica biografía. De hecho, discutimos mucho, yo no podía entender cómo no iba a poner a los entrevistados que hablan con su cargo, con su GC y con su cara, ¿no? No aparece nada de eso. También es poco lineal, tiene un lenguaje bien cinematográfico. Cuéntame un poco de esa decisión, de ese riesgo de tomar esa decisión de hacer una película bien poco convencional a lo que uno está acostumbrado a ver como documental. La verdad que yo partiría la pregunta, o sea, no tendría cómo contestar. La verdad que nunca lo sentí un riesgo. Para mí no fue un riesgo. ¿Tú estás súper segura de no poner a los entrevistados? Claro, o sea, la verdad que es la forma es la forma que a mí me gusta y me siento cómoda trabajando. Yo soy muy mala periodista, yo no tengo nada de periodismo y en la escuela de periodismo me fue pésimo por lo mismo. O sea, todo lo que eran notas informativas me iba como el forro, ¿sí? Donde mejor me iba era en estilo, donde uno tenía como un lenguaje más propio, ¿no? Donde sacabas tu voz en la forma de narrar y que te permitía también cruzar como el nuevo periodismo. Y en ese sentido siempre tuve claro, y de hecho la montajista Titi Vieragallo me dice, cuando yo llego a montar, le digo, ya, aquí están las entrevistas. Pero me dice, pero no hay ninguna en cámara. No, es todo audio. Y a mí me sacará la cabeza y decía, confía. Entonces, las entrevistas en audio, la gente que habla. Por supuesto, todas las películas que. No en video. No era. En imagen. De alguna manera había un pie forzado que la Titi no lo podía creer, que las entrevistas llegaran, no en cámara, digamos. Y yo dije, es que yo nunca tuve dudas de eso, siempre pensé y siempre creí, primero que nada, que esta película no era una biopic, que no pretendía ser una biografía. ¿Que era una intención de Pedro también en la película? Por supuesto, y también, y siempre esta película fue pensada muy desde el videoarte, de hecho, mucho más desde el videoarte de lo que está hoy día. Lo que pasa es que cuando muere Pedro, yo tuve la sensación, se murió y el guión va cambiando permanentemente, y ahí cuando yo decido entrevistar a sus cercanos y poder entender el contexto de Pedro más en profundidad, y es cuando decido hacer las entrevistas y hacemos más de 40 entrevistas. Y ahí es entretenido porque tú, no sé, yo no sé si todos trabajan así, pero a mí me sorprendió que tú no tuvieras un guión para ir a grabar con Pedro, y fue cambiando esto porque, o sea, imagínate, tú partiste haciendo la película con Pedro sano y después se enferma y después muere, o sea, qué cambio más importante de guión podría haber tenido, pero siempre fuiste así y el guión lo armaste al final. Sí, exactamente, o sea, siempre en el documental uno está como reescriturando guión permanentemente, porque en la vida te vas enfrentando con la realidad permanentemente y eso hace que tu película vaya variando permanentemente. No podéis manejar la realidad. O sea, no la podéis manejar entre comillas, porque finalmente yo entiendo el documental como una construcción de realidad, y en ese sentido la película siempre fue, y en lo que nunca se traicionó, fue en el punto de vista, desde donde yo estaba mirando esta película. Y esta película siempre la miré desde que Pedro fuera el protagonista y que la performance fuera lo que mandara como construcción, o sea, como yo siempre quise y me acerqué a trabajar con Pedro y en hacer este documental desde la performance, porque me parecía que cinematográficamente tenía mucho mayor potencial. Y me abría un mundo cinematográfico mucho mayor y me abría la posibilidad creativa de construir estas pequeñas performances que están en la película. Y eso no se traicionó. Sí, mutó, porque Pedro se enferma, como tú bien dices, luego muere, y ahí hay como que yo me hago cargo un poco más de esa estructura más distinta que es lo que es la película hoy día. Y también aparezco yo, que antes tampoco estaba en la película. Porque finalmente yo construí la película con lo que me arrojaron los materiales. Y el material yo tenía la intuición de ir a grabar con Pedro todo el proceso, pero nunca pensé que ese proceso probablemente me serviría para la película. Siempre me hubiese servido para mi investigación, para tener ciertos contenidos, pero luego cuando pasaron 10 años, 8 años, 12 años, te das cuenta que ese material es un material súper rico y valioso como archivo. Y es ahí que la Titi tuvo la gran lucidez de poder visionar ese material
y levantarlo como una gran línea narrativa. Y yo, como soy abierta y trabajo colectivamente, dije, bueno, vamos. Bueno, la muerte de Pedro, que al principio no estaba obviamente contemplada, ¿cómo te golpeó? Y además, tú tuviste una decisión de no ponerlo. Tú fuiste a grabar el funeral, me acuerdo, todo lo que pasó esos días, el velorio, que fue súper emotivo, súper masivo además, pero no estaba en la película. Yo también pensé que iba a estar, pero también es algo que te lo han agradecido gente que ha visto la película, que no está él en el cajón, digamos. Sí, bueno, yo recuerdo cuando Pedro muere estábamos juntos en, ¿cómo se llama este lugar? Olmué. También era probable que en ese tiempo fuera el deceso de Pedro, porque ya estaba súper enfermo y todo, y fue súper heavy y doloroso. Ahora él estuvo enfermo, entonces uno se preparó un poco que esto iba a ocurrir, que era probable que ocurriera pronto. Pero también, yo también voy a filmar la muerte de Pedro, el funeral de Pedro, también con esa sensación del documentalista de retratar, ¿no? Sin saber si los materiales me iban a servir o no. Como también lo fui filmando durante esos 8 años en vida, era como la sensación de tener ese registro, ¿no? Yo trabajo un poco mis películas y mis cosas como desde el documental. Yo grabo lo cotidiano, lo que me pasa cerca, estoy filmando a mi hijo, estoy filmando lo que me ocurre cercanamente. Y Pedro, dentro de la línea que tenía que ver con la película, también era un momento que había que registrar. Pero cuando empiezo a montar la película, yo siempre tenía claro que lo que quería hacer con la película era mostrar aquello que la gente no conoció o no vio. El funeral fue súper, hiper masivo, apareció en todas las redes sociales, millones de fotos, entonces de alguna manera a mí no me interesaba mostrar un Pedro que todo el mundo conoce o el Pedro que está en el internet o en el Wikipedia, sino que siempre mi intención de hacer esta película era mostrar esa intimidad o lo que poca gente pudo conocer de Pedro. Por lo tanto, por eso el funeral no está, me parecía un poco burdo mostrarlo también. Y además, bueno, ahí están las decisiones de la directora, ¿no? De qué mostrar y qué no mostrar, que al estrenar la película en Chile acá conocen mucho a Pedro y también hay voces que dicen, pucha, no está este momento o no está este lado tan desarrollado, el lado político. Que claro, son gente que conoce mucho más a Pedro acá en Chile, cosa que no te pasa cuando lo has mostrado afuera. Sí, pasa que en Chile está la frustración, Pedro Lemebel es nuestro y es de cada uno de los que viven aquí en este país, o sea, es muy cercano y cada uno tiene su experiencia, su vivencia con Pedro y su cercanía con Pedro, que eso es maravilloso y que ojalá eso dé pie para hacer muchísimas otras películas más, videoarte, libros, lo que sea. O sea, esta es una primera película que está abriendo recién una punta de lanza y dándolo a conocer en el mundo a Pedro. Pero en relación a esa mirada, yo creo que, al contrario, yo creo que esta película es muy política. O sea, es una película muy política y Pedro era un hombre esencialmente político. Ya ponerse esas agujas y esa forma como se plantaba frente al mundo, con su cuerpo y su literatura, te habla de un hombre político, pero de tomo y lomo y de una consecuencia enorme y tremenda. Lo que pasa es que yo no profundizo mucho más allá en el Partido Comunista y no está la Gladys Marín, que es lo que mucha gente extraña. Ahora, hay una foto de la Gladys. Pero sí, yo hablo de lo que le pasó a él y efectivamente ocurre, que tiene que ver que a Pedro no lo aceptaban en el Partido Comunista porque es un partido súper homofóbico. Y eso me parecía importante decirlo. Ahora, es circunstancial que luego con la Gladys lo acogen, pero eso no es que el Partido Comunista, es la Gladys Marín, que ella es una persona maravillosa, que está por sobre muchas cosas y habla de una humanidad y de una lucha política por parte de ella, que era un capítulo que es para otra película. Y está en la película La Verocuense. Además, hay un primer documental, que mío no es el primero, que recoge mucho esa temática. Entonces, yo de alguna manera estaba tocando aquellas cosas que no se han visto mucho o son menos conocidas. Hay un capítulo bien sabroso que no está en la película, que es tu relación con Pancho Casas, que él no quiso nada con la película mientras se estaba haciendo y después, hace muy poco tiempo, está rendido ante la película y se hicieron amigos contigo. Él es maravilloso, la Pancha increíble, es como el Pedro también, o sea, cuando tú la otra yegua del apocalipsis. Claro, es la yegua y los dos fueron increíbles y un colectivo de arte, uno de los más importantes en Latinoamérica, yo siempre así lo he dicho. Y la verdad que yo a la Pancha le dije, mira, yo partí esta película por Pedro, con Pedro, en la intimidad de su casa. Luego cuando él se muere, me doy cuenta que existe, y empiezo a hacer investigación, y ahí es cuando recién me acerco a sus amigos cercanos, y es cuando le escribo, le digo, ¿sabéis que estoy haciendo esta película? Quiero hablar de las yeguas ese momento, y me mandó a la mierda, no estaba ni ahí, y me dijo, ay, yo de los difuntos no hablo, llegaste tarde, ¿por qué no me llamaste antes?
obvio, porque antes no cabía. No consideraba entrevista. Claro, porque no estaba dentro de la película, ¿no? Y yo esta película la parto con el Pedro vivo y tenía que ver con el Pedro en su performance y la llevo a un capítulo. Y nunca consideré hacer entrevistas y conversaciones con otros hasta que muere y me doy cuenta que me faltó mucho material. Y es cuando empiezo a hacer esta investigación, ¿no? Y es cuando le escribo y no me pesca ni en bajada. Y de hecho al principio ni siquiera me quería autorizar a usar imágenes de la yegua. Pero bueno, finalmente accedió, gracias a Pedro Monte, a Sergio Parra, a todos sus amigos cercanos que le hablaron un poco de la peli. Y fue súper generoso también Pero siempre desde lejos. Por supuesto, o sea, no estaba, o sea, te pasó las imágenes, pero ya. Y yo tenía que ir a Perú, yo me acuerdo que... Y luego ya... Película lista, estrenada. Película terminada, lista, estamos en el Festival de Cine de Lima. Yo decía, oh my God, voy a llegar a Lima, me voy a encontrar con el Pancho. Que vive allá. Que vive allá hace 6 años, entonces... Yo un poquito así con un poquito de miedo, que la llevo y que iba a hacer esto, entrar a la sala y... hacer una performance. ¿Cachai? Pero él me escribe 2-3 días antes, me dice, te felicito por tu película, me encantaría poder ir a verla, yo ahí le pregunto cuántas entradas quieres, bueno, ahí llega, y fue hermoso porque en la premiere en Lima, donde es su lugar hoy día, él estaba presente, yo presento la película, lo presento a él, digo que estaba ahí la gente lo aplaudió. Fue muy emocionante. Muy emocionante, él estaba muy emocionado también. Fue un momento muy bonito, yo siento que Pedro también estaba ahí de alguna manera. Terminó la película, él salió muy emocionado de la función, le gustó muchísimo la peli, nos abrazamos, nos dimos besos, nos quisimos y salimos a carretear las 3 noches que me quedé en Lima y hasta el día de hoy muy buena onda con él y nada, pues, y la vida se encarga de cerrar, ¿no? Los capítulos. Bueno, ha tenido como una estrella esta película, ¿eh? Desde antes de estrenarse se ganó varios premios cuando estaba en construcción, tuvo un estreno en Berlín, que lo vivimos ahí a Concho, con el Teddy Award, después se gana Sanfic como mejor película, y tú siempre has dicho que Pedro de alguna manera lo has sentido ahí, ¿cómo ha sido eso? Eso ha sido súper bonito, emocionante, se me paran los pelos, o sea, yo creo en estas cosas, o sea, creo en las sensaciones, en las emociones, en lo que significa. Pedro es muy... Mira, estar con Pedro, haber trabajado con Pedro 8 años, o sea, como que siento que uno igual lo conoce harto. Y fue una yegua en muchos momentos cuando estuvo vivo, y quienes lo conocemos sabemos que tiene esa, como que te quiere y te pega el latigazo y después te vuelve a querer, y uno lo perdona y mantiene esa relación. Pero luego cuando muere Pedro, empezaron a pasar cosas increíbles con la película. O sea, fondo que nosotros postulábamos, fondo que nos ganábamos. Y eso no es tan fácil en nuestro país. Yo quería estar en Berlín, a estrenar en Berlín, y quedamos en Berlín. Queríamos ganar el Teddy y nos ganamos el Teddy. O sea, yo siento que Pedro ha movido cada uno de los hilos detrás de esta película, o sea, de todas maneras. Yo eso lo siento y siento que estaría feliz y le hubiese gustado mucho esta película, porque si no, te aseguro que estaríamos comiendo barro todavía, probablemente no se hubiese terminado la película. ¿Tú crees que le hubiera gustado? Porque también él te hubiera dicho, saca esta parte, ¿por qué no ponía esta otra? O sea, el Pedro en la vera, o sea, yo creo que en su corazón le gustó, porque de alguna manera esta película ha trascendido y muestra su fragilidad y su fuerza política, y es una película súper artística, y yo siento que en eso cumplí un poco con él y con la visión que él quería hacer, y de alguna manera todo lo bueno que ha pasado con esta película siento que es una venia que él ha entregado de alguna u otra manera. Porque hemos ganado Sanfic, porque ganamos pensión honrosa en Lima, porque la película tiene un súper recorrido, porque han pasado cosas muy bonitas. O sea, toda la gente que trabajó en la película son personas de lujo, y todos ellos llegaron después que Pedro murió. Entonces ha sido todo muy mágico, y eso siento yo que no puede ser de otra manera, si es que él... Yo siento que hay un talento, hay un trabajo, yo no voy a renegar de eso, que el trabajo colectivo es maravilloso, pero sí hay una dosis de energía que yo la he sentido en cada uno de los momentos, sobre todo en Berlín, y el Teddy, que estaba conmigo ahí y con su boa, y estaba pero radiante, porque nada más yo lo veía en ese lugar, lo veía en esos cócteles, con su boa roja, haciendo panky con estos alemanes, emborrachándose por las calles. O sea, te aseguro que estaba muy contento y feliz, sobre todo en ese lugar. Bueno, ahora vienen muchos viajes, festivales, y bueno, lo más pronto es invitar a la gente a ver la película acá en Chile, ¿no? Desde el 5 de septiembre, jueves 5 de septiembre en adelante, en salas de todo Chile, y te agradezco el tiempo, Giovanna, aquí en estos días escasos para ti y para la familia. La familia es la que más se resiente. Pero ojo, el 5 de septiembre, este jueves, vamos a estar Cinehoids
Costanera Center, Alto en Las Condes y en todas las salas de miradoc.cl. Vayan a ver a Pedro porque no se arrepentirán de volverlo a escuchar y tenerlo vivo nuevamente.